Saludos, mi nombre es Joelima Ruiz. En el presente video voy a exponer todo lo relacionado o todo lo referente a la disolución y liquidación del matrimonio, el divorcio y la separación de cuerpos. La disolución del matrimonio es la conclusión final del vínculo personal y económico de los cónyuges. Las formas de disolución son dos, una por la vía legal mediante el divorcio y la otra de forma natural por la muerte de uno de los cónyuges. Existen diferentes causas que justifiquen la disolución del matrimonio, que están establecidos en el artículo 185A del Código Civil venezolano. Sin embargo, mediante una sentencia del año 2015, la Sala Constitucional del TSJ efectuó una interpretación constitucional con carácter vinculante del artículo 185 del Código Civil y determinó que las causales de divorcio allí previstas son meramente enunciativas y no taxativas. Al respecto, la Sala estableció que cualquiera de los cónyuges podría demandar al divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por otra situación que estime impida la continuidad de la vida en común, incluyendo el mutuo acuerdo, siendo el divorcio una de las causas de la disolución del vínculo del matrimonio. Los efectos producidos por la disolución del vínculo matrimonial es que los cónyuges pasan a ser cónyuges de forma tal que que desaparecen todos los deberes recíprocos entre ellos y no hay ya ninguna obligación ni de convivencia, ni de fidelidad, ni de socorro mutuo, ni de corresponsabilidad doméstica. A partir del divorcio, quienes fueron cónyuges carecen entre sí de derechos sucesorios. También los divorciados no están ligados por vínculo matrimonial y tienen plena libertad para contraer nuevas nupcias, ya sea con otras personas o entre ellos mismos. Ahora bien, es importante tener claro que existen diferencias entre la disolución, la anulación y la separación. Y es que la separación matrimonial ni disuelve ni anula el matrimonio. Este sigue existiendo y los cónyuges siguen siendo cónyuges. Es decir, permanecen casados pero por lo tanto no pueden casarse con otra persona. El divorcio sí disuelve el matrimonio y este deja de existir así el matrimonio haya sido contraído válidamente y los excónyuges pueden volver a casarse por lo civil con otra persona. La nulidad declara que ese matrimonio no tuvo validez, que existe, pero sí se desplegaron todos los efectos jurídicos del matrimonio relativos a los hijos habidos en el matrimonio y al régimen económico matrimonial. Una vez declarada judicialmente la nulidad matrimonial, los cónyuges quedan sin vínculo matrimonial y pueden volver a contraer nuevas nupcias. Con la separación cesan algunos deberes conyugales como el deber de vivir juntos y cesan algunas presunciones legales. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de divorciarse? ¿Cuál es la importancia del divorcio? Los divorcios son difíciles, no hay ninguna situación fácil, hay muchas cosas que van a cambiar, pero es vital que una vez casados, en el caso de terminar la relación, exista el proceso de divorciarse de la manera que establece la ley. Aquí la pregunta importante es cuando una pareja de esposos no se divorcian y solo dejan de convivir, o sea, se separan, pero entre ellos no existe un divorcio. ¿Qué consecuencias existen? Cuando solo hubo una separación de hecho, los esposos siguen siendo cónyuges, siguen estando casados. El único efecto es que simplemente se suspende la vida que llevan en común. Por lo que el proceso de la partición de bienes que tengan en común, como las cuentas en bancos, los bienes inmuebles y todo lo demás, pero lo más importante son las deudas y los pasivos. Eso es parte de la comunidad de bienes en un matrimonio y estos bienes, tanto activos como pasivos, adquiridos del matrimonio, no se pueden dividir, ya que se produjo la ruptura legal del matrimonio, por lo que en el caso de los bienes en común se siguen acumulando o disminuyendo, de igual forma con las deudas o cualquier otra responsabilidad adquirida por los cónyuges. ¿Cuáles son las causales de divorcio? La legislación venezolana en materia civil establece claramente dos procedimientos básicos para la disolución del matrimonio,
pero se han generado nuevos criterios jurisprudenciales y hoy en día solicitar el divorcio en Venezuela porque ya no amas a tu pareja o porque al convivir juntos se dieron cuenta que no eran compatibles, ya es un hecho desde el año 2017 y se suman como causales a las 7 que ya existen en el artículo 185 del Código Civil venezolano. El procedimiento a seguir será el de la jurisdicción voluntaria que establece los artículos 895 y 802 del Código Civil. Cuando un divorcio es contencioso. El divorcio contencioso es la forma más traumática de divorciarse y también la más costosa. Se trata de una demanda contenciosa acompañada de una serie de lapsos procesales dentro de los cuales hay un debate probatorio, donde cada quien expone sus razones y probanzas en defensa de sus derechos que crean que les corresponden, tanto de parte del cónyuge demandado como de parte del demandante. El juicio puede durar 1 año o hasta más, es algo impredecible, es dependiendo de la cantidad de imprevistos que se presenten en el proceso y el desarrollo del juicio. Lo que sí sabemos es que el juicio culmina con una sentencia definitivamente firme que ambas partes deben acatar. Con respecto a la LONA y el divorcio, en el artículo 351 dicta medidas en caso de divorcio, de separación o de nulidad del matrimonio. Y es que en caso de interponer una acción de divorcio o de separación de cuerpos o de nulidad, la juez debe dictar las medidas provisionales con lo referente a la patria potestad y a su contenido, particularmente en lo que concierne a la custodia, el régimen de responsabilidad, el régimen de convivencia y la responsabilidad de crianza. También la obligación de manutención y que puedan observar los padres con respecto de los hijos, que tengan menos de 18 años y los que estén o se encuentren con alguna discapacidad, ya sea total o con una gran discapacidad de una manera permanente. En todo aquello que proceda el juez debe tener en cuenta lo acordado por las partes. Cuando el divorcio se solicita de conformidad con la causal prevista en el artículo 185A del Código Civil, los cónyuges deben señalar quién ha ejercido la custodia de los hijos e hijas durante todo ese tiempo que han permanecido separados, de hecho, así como la forma en la que se viene ejecutando tanto la obligación de manutención como el régimen de convivencia familiar y la responsabilidad de crianza. Entre otras cosas tenemos la separación de cuerpos. Es una figura jurídica mediante la cual se suspende la vida en común de los casados sin necesidad de efectuar un divorcio, es decir, sin disolver el vínculo conyugal civil, ni tampoco haciendo cesar los efectos civiles de un matrimonio religioso, ya que da la posibilidad de que haya una reconciliación. Las causales son las establecidas en el artículo 185 del Código Civil venezolano. Con relación a esas causales contenidas en la precipitada norma que ya he mencionado, es necesario advertir que en la misma deben ser alegadas por el cónyuge que no hubiere dado causa a ella, tal y como lo consagra el artículo 191 del Código Civil, siendo en consecuencia que una sanción al esposo culpable que ha cometido alguna violación a las obligaciones que le impone el matrimonio. Así pues, la causa debe surgir durante el matrimonio, ser provocada por el cónyuge, de modo que el esposo demandante no puede invocar los actos hechos provocados por él, los cuales son generadores de las desavenencias. Cuando es de mutuo consentimiento, la pareja que en forma conjunta, por su propia voluntad y sin ningún tipo de ocasión, debe solicitar mediante un escrito ante el juez de primera instancia en lo civil, en caso de no tener hijos o que estos sean mayores, o ante un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes, en caso de tener hijos menores de 18 años, deben ir debidamente asistidos por un abogado que les conceda o que se conceda la separación de cuerpo una vez la autoridad judicial libera a los cónyuges de la responsabilidad de convivir.
¿Cuándo es contencioso? La separación contenciosa se tramita mediante un proceso verbal de mayor cuantía. Esto según el artículo 427 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, si la separación de cuerpos es de común acuerdo. La conversión de la separación de cuerpos en divorcio. También se podrá declarar el divorcio por el transcurso de más de un año después de declarar la separación de cuerpos, sin haber ocurrido en dicho lapso la reconciliación de los cónyuges. Si existe una separación legal, no puede alegarse en ningún caso la existencia de una separación de hecho por pretender solicitar una conversión en divorcio. Y tiene que haber transcurrido por lo menos un año desde que fue decretada la separación legal por el juez competente. Además de eso, durante ese lapso, si no ha habido alguna reconciliación o si ya la ha habido y pudiese probarse, debe entenderse que quedó restablecida la normalidad matrimonial y la separación se tendrá como inexistente. Y también que la conversión sea pedida por uno de los cónyuges ante el juez que conoció el procedimiento de separación, quien, procediendo sumariamente, decretada el divorcio previa audiencia del otro cónyuge.